La guerra contra Irán ya está haciendo que suban los tipos de interés, hipotecas más caras e inversión empresarial más asfixiada. Veámoslo. Los tipos de interés ya no van a bajar, sino que van a empezar a subir con fuerza. O esto es al menos lo que esperan la mayoría de inversores. Fijaos si no en este ilustrativo gráfico. Hasta justo antes de que comenzara la guerra en Irán, la mayoría de inversores encuestados esperaban que los principales bancos centrales del planeta, como el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Canadá o el Banco Nacional de Suiza, recortaran sus tipos de interés entre 2 y 3 veces a lo largo del año 2026. Pero después de arrancar la guerra en Irán y conforme ésta se ha ido enquistando, los inversores han pasado a esperar justo lo opuesto. No es que se vayan a recortar menos los tipos de interés, sino que a su juicio van a empezar a subir con fuerza. Aunque es verdad que algunos probablemente penséis que este gráfico se ha confeccionado a partir de encuestas a inversores, y que una cosa es la cháchara y otras son sus expectativas reales que no tienen por qué revelar a través de esas encuestas. Obras son amores y no buenas razones. Sucede, sin embargo, que aquí también tenemos obras que avalan esa expectativa inversora de subidas de los tipos de interés. Y es que en las decisiones de inversión que la mayoría de inversores está ejecutando en los mercados, también se deja entrever esa expectativa de que los tipos de interés van a subir. Fijaos si no en lo que ha sucedido con los tipos de interés de los principales títulos de deuda pública globales desde que arrancó la guerra en Irán y conforme ésta se ha ido enquistando, a pesar de las recientes declaraciones de Donald Trump de que la guerra podría estar llegando ya a su fin. En primer lugar, el tipo de interés de la deuda pública a 10 años de Estados Unidos ha pasado del 4%, que se pagaba justo antes de iniciarse la guerra en Irán, a alrededor del 4,4%. Un encarecimiento similar o incluso algo superior al que ha experimentado el bono alemán a 10 años, que ha pasado de un tipo de interés del 2,7% anual antes de la guerra en Irán al 3% actual. Y peor ha sido la evolución de otros títulos de deuda pública algo menos seguros que el bono estadounidense o el bono alemán. Por ejemplo, la deuda pública francesa a 10 años ha pasado de abonar un tipo de interés anual del 3,2% a uno del 3,7%. Y la deuda pública de Reino Unido se ha encarecido desde el 4,3% al 4,9%. De hecho, en el caso de Reino Unido, antes de que ayer Donald Trump proclamara que está en conversaciones con los iraníes y que quizá la guerra pronto llegará a su fin, antes de que se produjera esta noticia, fijaos cómo el tipo de interés de la deuda pública británica a 10 años llegó a superar el 5,1%, el más elevado desde la crisis financiera del año 2008. Vamos, que la relación entre la guerra en Irán y la subida de los tipos de interés es muy clara y muy directa. Cuando los inversores temen que la guerra en Irán se va a prolongar, los tipos de interés aumentan. Si los inversores se esperanzan con que la guerra va a llegar pronto a una resolución, los tipos de interés se moderan. ¿Y esto por qué es así? Pues por una razón muy sencilla. Si se prolonga e intensifica la guerra en Irán, el estrangulamiento del suministro global de energía hará que los precios se disparen. Y esa elevación de los precios en las distintas economías globales conducirá, como hemos visto al comienzo de este vídeo, de ahí las expectativas de los inversores, a que los bancos centrales incrementen sus tipos de interés para contrarrestar el shock inflacionista. Y por tanto, la subida de los tipos de interés de la deuda pública lo que está es anticipando el temido incremento de los tipos de interés por parte de los bancos centrales en reacción al aumento que se espera de la inflación interna en cada economía como consecuencia de la guerra en Irán. Guerra en Irán, estrangulamiento de la oferta energética
expectativa, al menos a corto plazo, de subida de los precios, reacción de los bancos centrales a ese aumento de los precios mediante incrementos de los tipos de interés a corto plazo de esos bancos centrales, y en suma, aumento a su vez de los tipos de interés a más largo plazo de los títulos de deuda pública y privada. Y fijaos que ha hablado de subida de tipos de interés de la deuda pública y de la deuda privada, porque la financiación privada hacia familias o hacia empresas compite con la financiación pública. Por tanto, si el Estado, supuestamente un ente muy solvente, paga tipos de interés más altos por su deuda, familias y empresas también tendrán que pagar tipos de interés más elevados por la suya. De ahí, por ejemplo, el encarecimiento progresivo del Euribor y, en consecuencia, de las hipotecas durante estos últimos días, y también, desde luego, la subida de los tipos de interés que han de pagar o que ofrecen las empresas para colocar su deuda en los mercados. Y precisamente por ello, si en estos momentos de subida de los tipos de interés, también de la deuda corporativa privada, quieres diversificar tu cartera incorporando este tipo de títulos de renta fija, esto es algo que puedes hacer a través de la plataforma que apadrina este vídeo, Mintos. Mintos es una plataforma europea de inversión regulada bajo el marco MiFID que habilita a los pequeños ahorradores a invertir en bonos corporativos de alto rendimiento. Esta categoría de bonos tradicionalmente estaba reservada a inversores institucionales o a grandes patrimonios porque se requerían inversiones mínimas superiores a 10.000 euros por bono. Mintos, sin embargo, permite que los ahorradores inviertan en esta categoría de inversión desde solo 50 euros a través de su instrumento de bonos fraccionados. El inversor puede escoger manualmente en qué bono concreto, de qué sector, de qué emisor y a qué plazo invierte sus ahorros, o puede alternativamente invertir en una cartera automatizada y diversificada de estos bonos corporativos de alto rendimiento. Cuando hablamos de bonos corporativos de alto rendimiento, estamos hablando de rentabilidades anuales que oscilan entre el 8 y el 12%, por tanto superiores al 4 o incluso al 5% que hemos visto que ofrecían algunos títulos de deuda pública, pero a cambio, claro, también conllevan mayor riesgo que estos títulos de deuda estatal. Si queréis obtener más información sobre este tipo de inversión que os puede proporcionar ingresos fijos previsibles y a rentabilidades que compensen la inflación que puede estar por llegar, podéis obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Y ten en cuenta que hasta el 30 de abril podrás acceder a un bonus temporalmente limitado. Pues bien, así las cosas, la cuestión es hacia dónde nos dirigimos. Y aquí, lógicamente, y como ya hemos manifestado, todo dependerá de cómo evolucione la guerra en Irán. Si es verdad que, como dice Donald Trump, la guerra en Irán pronto llegará a su fin con una resolución que permitirá reabrir el estrecho de Hormuz y por tanto normalizar progresivamente el suministro global de energía, pues entonces las presiones inflacionistas tendrán un carácter temporalmente más acotado y probablemente los bancos centrales no sobrereaccionen subiendo los tipos de interés. Sin embargo, si la guerra se enquista, si la guerra se intensifica, si la guerra acaba modificando estructuralmente las condiciones de suministro energético global, la subida de la inflación perdurará más tiempo y en consecuencia también los bancos centrales serán más agresivos subiendo los tipos de interés. Y una subida de los tipos de interés, claro, sería dañina para la actividad económica. Por un lado, la capacidad de endeudamiento y de gasto a través de ese endeudamiento de las familias se vería restringida. Y por otro lado, si la financiación empresarial se encarece, su capacidad para invertir también se vería limitada. Por eso hay muchos economistas que sostienen que en un contexto de subida de la inflación como consecuencia de un shock de oferta, es decir, sube el precio del petróleo no porque se haya recalentado el gasto agregado, sino en este caso por la guerra en Irán que ha estrangulado el suministro global de energía, en esas circunstancias, dicen muchos economistas, los bancos centrales no deberían subir los tipos de interés,
porque no van a conseguir que los precios bajen, dado que en realidad estamos ante un incremento de precios relativos. El petróleo se encarece respecto a todo lo demás y arrastra buena parte de los precios intensivos en petróleo, y lo que sí que van a provocar, en cambio, es un frenazo de la actividad económica, la temida estanflación. Sin embargo, a pesar de ello, lo más probable es que si la inflación se dispara, aunque sea como resultado de un shock negativo de oferta, los bancos centrales sí terminen subiendo los tipos de interés. ¿Y por qué razón? Pues por los efectos monetarios de segunda ronda que se pueden llegar a desatar como consecuencia de ese shock negativo de oferta. Y es que si los agentes económicos esperan que los precios van a subir, una reacción bastante lógica para protegerse de esa subida de precios es reducir su demanda de dinero, porque el poder adquisitivo del dinero se ve minado con la inflación, y la reducción de la demanda de dinero por parte de los agentes económicos puede conducir a una mayor elevación de los precios. Menor demanda de dinero, menor valor del dinero, mayores precios. ¿Cómo consiguen en consecuencia los bancos centrales contener esa reducción de la demanda de dinero derivada de unas mayores expectativas de inflación? Pues justamente subiendo los tipos de interés. Es decir, sacrifican actividad económica presente, mayores tipos de interés que agravan el daño económico que ya provocan los mayores precios de la energía, a cambio de intentar estabilizar la demanda de dinero para que la inflación no se autoalimente. Y es que si el principal mandato de los bancos centrales es controlar la inflación, y justamente cuando se te descontrola la inflación, aunque no sea por causas monetarias, el Banco Central se queda de brazos cruzados, los agentes económicos pueden comenzar a desconfiar sobre la firmeza del compromiso antiinflacionista del Banco Central y entonces ajustar su demanda de dinero en consecuencia. Y eso, repito, es lo que el Banco Central trata de evitar por todos los medios, aun cuando esos medios impliquen a corto plazo una contracción de la actividad económica. Así pues, si de verdad queremos evitar que tanto la inflación como los tipos de interés se disparen, dañando a la marcha de nuestras economías, lo prioritario ahora mismo sería que la guerra termine cuanto antes.